Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, rápidamente repasamos. Estamos hablando de la Universidad de Harvard, una universidad de prestigio. Estamos hablando del Project Zero, que es un proyecto cero que comenzó la Universidad de Harvard para tratar de entender cómo los estudiantes aprenden. Se ha hecho muy famoso y muy prestigioso en el mundo y una de las cuestiones que eh, Project Zero está tratando de entender es en realidad qué es el aprendizaje. Entonces, uno de los planteos que hace la Universidad de Harvard es que en realidad cuando nosotros hablamos de aprendizaje no es la repetición de lo que yo sé, porque eso es memoria, no es aprendizaje. El aprendizaje tiene más que ver con cómo aplico esa información que me ha sido dada. Es decir, una cosa es que yo diga, por ejemplo, que, no sé, como hoy es el Día de la Tierra, hablemos un poco de esa manera y digamos, bueno, la temperatura promedio de la Tierra ha ido aumentando y eso va a traer muchos problemas desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de las grandes tormentas que se hacen, ¿no? Entonces, eso simplemente es un dato que yo puedo tener en la cabeza y que lo único que hago yo es compartirlo. Ahora, si yo hago la pregunta, ¿qué podemos hacer, perdón, para que la temperatura ambiental de la Tierra no siga subiendo? Bueno, ahí la respuesta va a ser un poco más compleja. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que ver qué es lo que hace elevar la temperatura, tengo que conectar lo que yo sé, quizás con algunas ideas que yo tengo de qué podría yo hacer para bajar esa temperatura. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es repetir las cosas de memoria y otra cosa es usar esas cosas que yo tengo en la cabeza para tratar de elaborar una respuesta. Las preguntas, y para hilar esto con lo que ya hemos visto, cuando yo hablo de preguntas cerradas, lo que yo estoy buscando tratar de ver es si el alumno sabe o no sabe algo, si el alumno puede o no puede responder y puede decir qué palabra es la palabra que tiene que ir en determinado lugar. Ahora, si yo al alumno le empiezo a preguntar por qué, ¿cómo sabes que? ¿Me podrías dar tu opinión sobre estos temas? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahí es hacer al alumno pensar, es tratar de ver si el alumno puede decidir si lo que estamos diciendo es correcto o incorrecto, o ver la forma de qué manera yo puedo aplicar aquello que yo he aprendido para mi vida diaria. Obviamente que cuando uno lee un artículo como este, uno siempre, siempre, siempre tiene que leer con los ojos bien abiertos y tiene que leerlo con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en, en algunos momentos cómo es que algunas de las cosas que dice Daniel Wilson tienen un conflicto directo con lo que nosotros creemos como creyentes. Pero les vuelvo a repetir, esto no significa que yo tengo que, bueno, yo voy a tachar a este hombre, no voy a leer nada sobre él porque si dice eso, todo lo que dice está mal. No, 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 no. Las mismas escrituras nos dicen a nosotros que tenemos que examinarlo todo y ¿qué hay que hacer? Tomar lo bueno. Claro, hay que retener lo bueno. Y hay cosas que en esta vida son buenas. O sea,
La Biblia no nos enseña que tenemos que tomar agua, pero usted vaya al médico y lo primero que le va a decir al médico es que usted tiene que tomar agua. Y más que nunca estamos ahora en épocas donde se nos está enseñando a comer mejor y eso en las escrituras no aparece. Ahora, uno podría decir, bueno, la comida que comían las personas en los tiempos antiguos era mucho mejor que la nuestra. Y es verdad, tienen toda la razón del mundo. Pero también nosotros tenemos que aprender a escuchar todo y ver qué es lo que nosotros eh, podemos hacer para que realmente nuestros alumnos aprendan. Una de las cosas que menciona Daniel Wilson es esta cuestión que los alumnos tienen que poder hacerse preguntas. Es decir, si yo le doy todo masticado, comido, regurgitado y en un pequeño cuadrito donde el alumno no puede elaborar nada por sí mismo, es muy posible que ese alumno rápidamente se olvide, porque cuando perdés la memoria, perdés lo que tenés en la memoria, se olvide de lo que ha aprendido. Entonces, lo que nosotros hoy en día queremos hacer es enseñarle a nuestros alumnos a poder encontrar en los distintos textos que ellos van leyendo aquellas cosas que son realmente importantes para poder entender el mundo en el que nosotros nos movemos. Eso también va a ayudar a que nuestros alumnos sean seres creativos y que tengan ideas que quizás ni a nosotros se nos pueden llegar a ocurrir. Es decir, si nosotros tuviésemos el tiempo para preparar algunas clases, yo les daría a ustedes absoluta libertad para que prepararan la clase como ustedes quisieran y sería muy interesante ver cómo distintas personas tienen respuestas diferentes frente a un mismo contenido y cómo se les ocurren diferentes cosas que nos pueden llamar la atención, que le pueden llamar la atención a nuestros alumnos y que pueden hacer que su aprendizaje sea mucho mayor. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué es que tenemos que seguir o tenemos que leer acerca de esto? Porque hay personas que han dedicado toda su vida a entender cómo se aprende. Entonces, ¿por qué no buscar la manera más efectiva de poder hacerlo? Porque en realidad nosotros como maestros cristianos, lo que deseamos es que nuestros alumnos puedan poner en práctica las escrituras. Si ustedes leyeron este artículo, habrán visto que en muchas oportunidades lo que se mencionan son rutinas de pensamiento. Él dice, hay que aplicar, ay, un bicho, hay que aplicar rutinas de pensamiento. ¿Y qué significa? Las rutinas de pensamiento son distintas ideas que tuvieron estos estudiosos de Harvard para poder hacer que los alumnos piensen. Ustedes las pueden buscar, son bastante fáciles. Vamos a tratar de aplicar la clase que viene, que tiene que ver con entender cuáles son los conceptos previos que tienen nuestros alumnos. Y esas rutinas de pensamiento lo que hacen es que nuestros alumnos piensen aún más, ¿no? Y al pensar más, entonces tienen la oportunidad de hacer mayores conexiones cerebrales, que es lo que nosotros queremos para que después esas conexiones pasen al interior de la vida y que el hombre y la mujer cristiana realmente puedan, más allá de los conocimientos que les puede brindar este mundo, ser hombres y mujeres que puedan eh, eh, poner en práctica las escrituras. Ahora, por ejemplo,
Fíjense lo que dice esta oración, ¿no? Dice que Daniel Wilson llama a las escuelas estructuras sociales encargadas de velar por el desarrollo humano, lo que denota o demuestra un fuerte espíritu de progreso. Bueno, ¿en qué podríamos nosotros entrar en conflicto con lo que está escrito acá? No tengan miedo, ¿eh? Prefiero que digan algo a que no digan nada. ¿Lo puede leer de vuelta? Sí, ¿ustedes no lo pueden ver? En, no lo pueden ver. Bueno, no importa, yo se los leo. Dice, él llama a las escuelas estructuras sociales encargadas de velar por el desarrollo humano, lo que denota un fuerte espíritu de progreso. ¿Con qué podríamos nosotros llegar a entrar en conflicto como hombres y mujeres cristianos? ¿Qué es el desarrollo humano para la escuela, por ejemplo? Por ejemplo, es decir, acá lo único que busca es el desarrollo humano. ¿Mm? Nosotros buscamos más que un desarrollo humano, buscamos más que progreso en el ser humano. Lo que nosotros estamos buscando como maestros cristianos es qué tipo de desarrollo. Espiritual. Exactamente, el desarrollo espiritual. Y que esas habilidades que nosotros les vayamos enseñando a cada uno de nuestros alumnos realmente eh, ellos puedan llevarlas a la práctica. Eso es lo mejor. Que un alumno pueda llevar a la práctica alguna de las cosas que nosotros hayamos podido enseñarles es algo realmente maravilloso y mucha bendición, ¿no? Fíjense ustedes que en esta última parte dice, es precisamente ahí donde se obtiene la mayor parte de los conocimientos en las escuelas, que acaban formando la personalidad junto con el desarrollo de habilidades para desenvolverse eh, en el mundo real. Y lo que dice también Daniel Wilson es que no hay una sola escuela, porque el niño o el alumno aprende en distintos lugares, ¿no? En el caso de nuestro entorno en la iglesia, el alumno o la persona aprende cuando escucha una predicación, cuando está en una reunión, cuando asiste a la escuela bíblica, cuando asiste a un discipulado, cuando alguien se sienta y trata de darle algunos consejos para vivir. Es decir, nosotros estamos constantemente expuestos a, a un tipo de educación y justamente a veces en ese uno a uno es donde uno realmente puede aprender cosas que lo pueden ayudar en su vida personal y en su vida espiritual. Entonces, la primera pregunta que le hacen es cómo ha cambiado la forma de educar de 50 años a esta parte, ¿no? Eh, y entonces Daniel Brown dice que hay dos cosas que se han metido en la escuela y que realmente han ayudado a que la escuela cambie mucho, que son, ¿cuáles son esas Flor, cosas? la misión es ayudar al estudiante a razonar y dar herramientas para mantener la curiosidad del alumno, para que el aprendizaje sea significativo, Sí, teniendo un espíritu vital y para hacerse preguntas relevantes que significa ser parte de un mundo globalizado, porque hoy perfecto. tenemos todo a disposición, pero al tener un aprendizaje significativo, va a ser una retroalimentación, como decís vos. No solo aprende el estudiante, sino también el maestro, porque es algo significativo que yo digo siempre, y más en la palabra de Dios que siempre nos habla, nos enseña, y yo digo, tenemos que tener, como hoy en educación, tenemos que ayornarnos a lo nuevo, que es las tecnologías. Hoy tenemos las tecnologías al alcance de todos y bueno,
pero bueno, utilizarla de una manera correcta, porque no, digamos, usarla por usar, sino que tenga algo significativo y todo lo que ellos puedan aprender lo puedan aplicar a su vida cotidiana. Y eso va a ser un aprendizaje correcto. Gracias, muchas gracias por esa respuesta. Quiero rescatar un par de palabras que aparecen y que en educación hoy en día están muy en boga. Ustedes saben que nosotros los educadores tenemos nuestro idioma especial y hay ciertas palabras que aparecen cuando nosotros hablamos entre docentes que son muy importantes y que nos eh, ayudan un montón a entender lo que está pasando. Palabras que nosotros como educadores cristianos las conocemos hace mucho tiempo, porque nosotros siempre hemos dicho, yo no quiero que sepan la Biblia de memoria, lo que quiero es que puedan aplicar la Biblia en su vida diaria. Nosotros siempre hablamos de aplicar la Biblia, de aplicar el conocimiento. Eso es lo que hoy en día la educación llama el aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que tenga un significado para aquel que está aprendiendo. Muchas veces, nuestros alumnos nos preguntan, ¿y para qué me sirve esto? Entonces, es ahí donde uno tiene que sacar, pero de todas las herramientas que uno tenga, para poder enseñarle y poder transmitirle a ese alumno por qué es necesario aprender ciertas cosas, o por qué hay que usar la memoria, o por qué es necesario aprender versículos bíblicos. Hay una razón. Es decir, nosotros no estamos diciendo que lo único que vamos a hacer son preguntas y van a contestar y van a pensar y van a razonar, sino que nosotros también decimos que hay un elemento de la memoria que está presente. Y más para nosotros como cristianos. El aprendizaje de las escrituras es sumamente importante porque el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente solamente aquello que nosotros tengamos en nuestro corazón. Entonces, el estudiar las escrituras de memoria nos garantizan a nosotros que eso va a estar en algún lugar metido de este maravilloso lugar que es el cerebro y que cuando nosotros lo necesitemos, eso va a venir a nosotros y nos va a ayudar. Ahora, de las dos cosas que se han metido dentro de la escuela y que también se han metido dentro de la iglesia, que mencionó, no sé si Claudia o Agostina, Claudia. Que mencionó Claudia, es la tecnología. La tecnología, como siempre decimos, vino y se queda, no se va. La tecnología nos ha ayudado a nosotros en un sinfín de maneras. Una de las cosas que nos permite la tecnología, por ejemplo, es que nosotros tengamos acceso a documentos como estos, escritos por personas que saben un montón, para que nosotros las podamos leer. Que antes no se podía hacer, porque si yo no conocía el diario El Confidencial o yo no tenía acceso al diario Confidencial, nunca les hubiera traído este artículo. Probablemente les tendría que haber hecho fotocopias de un libro y tratar de, aunque eso es ilegal, tratar de hacérsela llegar, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología en ese sentido, en este sentido nuestro ahora, si no existiese tecnología, hermanos, ustedes estarían sumidos en las más tristes del no conocer, del no saber, del no tener esta oportunidad de aprender. Y la tecnología le damos la bienvenida, decimos, gracias Señor, que gente de todo el país se reúne acá, en este lugar, para aprender. Entonces, la tecnología bien usada es buena. Y otro elemento que también está metido dentro de las escuelas y que en cierta manera está tratando de encontrar su lugar dentro de las iglesias es la psicología. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado acerca de un gabinete? ¿Mm? El gabinete no es el gabinete del gobierno, es lo que llaman en educación el gabinete psicopedagógico, es decir, hay gente especializada en los problemas que tienen que ver
con cómo un niño aprende y tratan de brindarle herramientas para que ese niño pueda aprender junto con el resto de sus niños. Esa es una cosa. Otra cosa también es detectar algún problema que tienen los niños y que les hace difícil poder entender ciertas cosas. Por ejemplo, porque la psicología no es mala palabra, ¿eh? No es mala palabra. Hace 50 años sí, pero ahora no. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero volvamos a esto que les estoy diciendo. Ustedes habrán oído hablar de la dislexia. La dislexia hace 30 o 40 años, pocas personas sabían que era la dislexia. La dislexia es una dificultad que no tiene que ver con la inteligencia, sino que tiene que ver simplemente con la forma en que un alumno puede acercarse a un texto escrito. Los alumnos que tienen dislexia no ven las letras como las vemos nosotros, sino que las letras les empiezan a saltar. Y un alumno que es disléxico, uno lo puede reconocer eh, sin ser un experto por dos cosas. Primero, porque o se come letras cuando escribe, o segundo, porque se come letras cuando lee, porque le es muy dificultoso ver todas las letras porque se le vuelan todas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que ese alumno no va a poder estudiar? Para nada. Hay muchísimos alumnos que gracias a la ayuda de la psicología y de la psicopedagogía han aprendido técnicas para poder leer. Una de ellas es que ellos escuchen en vez de leer. Entonces, en vez de leer este texto, escucharlo puede ser una forma que un alumno disléxico pueda hacerlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la psicología entró en la escuela y la psicopedagogía para tratar de hacernos entender muchas cosas. Hay alumnos que no aprenden porque tienen un problema cognitivo o que tienen un problema que les es dificultoso acceder a las distintas materias. O son disléxicos o tienen problemas en la matemática, etcétera, etcétera. Pero hay alumnos que tienen otros problemas, que tienen un padre golpeador, que han sufrido de abuso, que han sufrido de una muerte y que necesitan algún tipo de contención que los ayude a transitar ese momento. Por supuesto que así como no todos los pastores en el mundo son los mejores pastores, así como no todos los maestros de las escrituras son los mejores maestros, tampoco todos los psicólogos son los mejores psicólogos. Uno debería escuchar con atención y tratar de entender cuál es la escuela o cuál es, sí, en realidad es la escuela eh, sobre la cual se basa un psicólogo para poder eh, tratar a distintos pacientes. Ustedes saben que hoy en día hay muchos psicólogos cristianos, que en realidad muchos de ellos han estudiado psicología en universidades o públicas o privadas, pero que han tenido la capacidad de unir la psicología con lo que dicen las escrituras y de esa manera poder ayudar a las distintas personas. Es lo que nos pasa a nosotros los educadores. Nosotros aprendemos sobre educación, conocemos las escrituras y tratamos de enseñar efectivamente. El pastor va a aprender a escribir un mensaje, va a estudiar las escrituras para poder llegar a las personas y para convencer a las personas de los pecados que ellas tienen para que se acerquen a Dios o para darles herramientas para que en esa semana puedan vivir mejor. Entonces, esas dos herramientas son importantes y no las podemos soslayar, están ahí y van a estar presentes. Entonces, es importante que uno escuche, lo pase todo por el tamiz de las escrituras y después tratar de ver de qué manera nosotros podemos llegar a
a entender todo lo que está pasando. Y fíjense ustedes que tanto, dice Wilson, que tanto la escuela como los distintos métodos educativos no estaban basados en educaciones científicas. Cada uno hacía lo que podía, como podía y de la manera que podía. Lo que estos educadores de primer nivel nos están brindando es, por ejemplo, la idea de tratar de entender que cuando uno dice que un alumno es inteligente, no necesariamente es un alumno que sea inteligente en todo. No sé si ustedes habrán escuchado acerca de las inteligencias múltiples o que hay múltiples inteligencias. La clase que viene nosotras se la vamos a dedicar a otro estudioso también de Harvard que se llama Howard Gardner, y Howard Gardner justamente habla acerca de las inteligencias múltiples. Pero lo que sí les quiero decir hoy es que hay distintas personas que tienen distintas habilidades, ¿no? Y entonces, nosotros no nos tenemos que preocupar que no sepamos escribir. Seguramente que nosotros seamos buenos en otras cosas. Y que los que saben escribir seguramente no sean tan buenos en las cosas en las cuales nosotros somos buenos. Entonces, esto es un poco para desmitificar esta idea que el alumno 10 siempre tiene que ser un alumno 10 en todo. Y en las cuestiones que tienen que ver con las escrituras, eh, también debe ser así. Es decir, yo puedo tener a alguien que puede conocer las escrituras de pe a pa. De hecho, conozco a alguien que se conoce todas las escrituras. Pero ¿saben qué? Es un pésimo cristiano. Entonces, tiene mucha inteligencia de memoria, de conocimiento, pero después, cuando ese conocimiento tiene que dar el salto hacia la acción, desapareció. Entonces, es algo que nosotros tenemos eh, que tener en cuenta eh, cuando nosotros estamos preparando clases. ¿Por qué? Porque en general, cuando se preparan clases, cuando ustedes reciben un material de discipulado, de escuela bíblica, aún de instituto teológico, a veces todo ese material debería pasar por el tamiz del maestro para que el maestro también pueda alcanzar a los distintos alumnos que tiene. Por eso es que, y esto es adrede, nosotros hemos tenido algunas clases que han sido todas orales, donde quizás algunos de ustedes tomaron nota o después se apoyaron en los videos. Hemos tenido algunas partes escritas, donde ustedes tienen que leer un artículo y volvemos a hablar acerca de eso. Y también van a tener una parte donde ustedes van a estar expuestos a videos, para que ustedes también tengan una manera diferente de poder aprender. Entonces, una de las cosas que le preguntan a Daniel Wilson es cómo ha cambiado la figura del maestro. Y es verdad, y es así, la figura del maestro ha cambiado. Antes el maestro era el dueño de la verdad. Y el maestro se paraba delante de la clase y todo lo que decía el maestro era absolutamente correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, el maestro era el que tenía todo el contenido. No lo tenía Internet o Google o la enciclopedia británica o la enciclopedia Pasacalpe o la enciclopedia que ustedes quieran. Ahora, en general es al revés. Los niños tienen mucho conocimiento y muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es ordenarlo, desmitificarlo, tratar de enseñarles qué es lo correcto de lo incorrecto, porque no sé si ustedes sabían, pero no todo lo que hay en Internet es correcto y es bueno. Hay que tener cuidado también. Hay que tener
bastante criterio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros venimos a acompañar al alumno para que el alumno, nosotros le podamos dar las herramientas a ese alumno para que ese alumno realmente pueda aprender. Nosotros tenemos que, en este tiempo, lo que tenemos que tratar de hacer es de desarrollar distintas habilidades en el alumno. Aprender a leer con criterio, con espíritu crítico. ¿Dice esto realmente es lo que las escrituras dicen? ¿Esto realmente será verdad o no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como docentes es tratar de conocer a nuestros alumnos, sin lugar a dudas, conocerlos bien, para de esa manera después poder nosotros eh, acompañarlos para que él pueda entender y, como menciona acá, que no es casualidad, este proceso de retroalimentación, porque recuerden ustedes que la escalera de retroalimentación que vimos la semana pasada es de este señor Wilson sobre el cual estamos leyendo ahora. Entonces, a veces, otra de las cosas que se menciona acá, la próxima pregunta, habla acerca un poco de la crítica en general del sistema educativo y cómo el sistema educativo en muchos países del mundo, la nota es sumamente importante, porque la nota te va a dar una mejor beca para que vos puedas acceder a la mejor universidad. Entonces, eh, hay algo interesante para ver y es que cada vez más la educación está tratando, y es muy difícil, de correrse de la nota para que en realidad nosotros nos enfoquemos más en lo que el alumno está aprendiendo. Ahora, hay una realidad. Nosotros vivimos en un sistema educativo a nivel ciudad, a nivel provincia, a nivel nación y a nivel internacional, donde las notas todavía son importantes. Es decir, si yo tuviera en mis manos el analítico del cirujano que me va a operar y en el analítico tiene todos 4, y tengo otro médico cuyo analítico tiene todos 9 y 10, ¿y por cuál me inclino? ¿Por cuál me inclino? A ver, dígame la verdad, vamos, dígame la verdad. Por el Sí, 10, el mejor. claro, Porque tiene mejores claro, notas. y claro, el que tiene mejores notas, que en realidad no es ninguna garantía, pero suponemos que tiene un mayor cúmulo de aprendizaje. Suponemos que eso es así, ¿no? Entonces, una de las cosas que menciona también Daniel Wilson es que en realidad una de las falencias de la escuela es que en muchos casos no lo prepara para la vida real. Y fíjense ustedes que acá, en nuestro caso, es todo lo contrario. Porque nosotros, como maestros cristianos, si hay algo que queremos hacer, es prepararlos para la vida real, basado en las escrituras. Eh, entonces, eh, eso es algo como importante a tener en cuenta, ¿no? Y entonces, eh, otra de las cosas que menciona es que lo que uno tiene que plantearle a los alumnos siempre son desafíos, son problemas para que los pueda resolver, para que todo ese bagaje de conocimientos que tiene lo pueda poner en práctica. Bueno, después habla acerca de la política, ¿no es cierto? Habla acerca de cómo transmitir valores positivos para una democracia, porque, dice acá, hay muchos contenidos que se consumen en Internet que no son valores positivos, y yo podría extrapolar esta pregunta y lo que podría decir es que lo mismo nos pasa en las iglesias, es decir, en Internet hay un montón de cosas, como les decía hace un rato, pero en realidad, ¿cómo lograr
que el alumno al leer algo pueda saber si eso es bíblico o no. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es leyendo las escrituras y tratando de hacer como, y tratando de ver cómo ese alumno puede dilucidar lo que se está diciendo, ¿no? También acá habla acerca de la autoestima, de las redes sociales, otro problema que también tenemos en las escuelas, el uso de los teléfonos, el uso de las distintas herramientas digitales que hoy en día están en las manos de nuestros niños y que en realidad son una navaja en sus manos, porque madurativamente no están listos para eso. Pero eso es algo que nosotros también tenemos que enfrentar en nuestras iglesias. Que nuestros niños tengan teléfono, que lo traigan cuando nosotros estamos tratando de enseñar las escrituras, que los adultos tengan un teléfono. ¿O no les ha pasado a ustedes que ustedes están hablando con alguien y la persona está tiqui, 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 tiqui? No me van a decir que les están prestando atención, porque eso, digamos, va en contra de lo que son las buenas costumbres, la educación, pero además es una cuestión cerebral, porque si yo tengo mi mente en otra cosa, difícilmente le pueda dar toda la atención necesaria a lo que yo quiera explicar. Bueno, y después la próxima pregunta, uy, qué polémica, ¿no? ¿Prohibimos o no prohibimos? ¿Decimos que no o no decimos que no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No oigo a nadie. ¿Nadie se atreve a decir? Yo creo, bendiciones, pastora. Yo creo desde mi punto de vista y la parte bíblica, digamos, la palabra de Dios nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, desde ese punto, sí podemos hablar acerca de la sexualidad con los chicos en una escuela bíblica, podemos hablar de los riesgos de perder una virginidad con los adolescentes y jóvenes, podemos hablar acerca. Ay, se detuvo, ¿no? Se frizó se frizó el pastor. Ahí volvió, pastor. No sé hasta dónde escucharon. Llegó a los adolescentes. Y así también como diferentes, por ejemplo, temas de violencia, porque muchas veces nos dedicamos a decir, es pecado, no se habla. Y lo dejamos ahí, y quedamos muchas veces como los maestros antiguos, porque digo no. Entonces, ¿la prohibición es peligrosa? No, no es peligrosa, porque le estamos dando herramientas al alumno para que aprenda a saber utilizarlas y de qué manera va a ser factible en su futuro, si la saben aplicar o no. Bien, ¿alguien más quisiera agregar algo? Pastora, Gracias. para mí es una herramienta, hay que enseñar cómo la tienen que utilizar. No prohibirla. Y no prohibirla. Y no prohibirla. No Ajá. prohibirla, no en como realidad, un cuchillo. sí. ¿En qué momento se puede utilizar y en qué momento no? Exactamente. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Si a veces se prohíbe algo, también decirle el por qué, porque hay cosas que realmente no, los chicos no pueden acceder, pero si yo le prohíbo algo, decir, este juego es de violencia y la verdad que no quiero que lo juegues porque tal y tal y tal cosa. No le digo solamente no, sino le doy del por qué y le estoy enseñando del por qué tal cosa no pasa. No solamente prohibirle porque es como que su cabeza no entiende el por qué. Sí, gracias por eso, porque eso tiene que ver mucho con las generaciones que tenemos hoy en día. Es decir, quizás algunos de nosotros, los que somos más mayores, a nosotros nos decían, no se hace eso y no se hacía.
Nosotros ni nos atrevíamos a preguntar por qué. Las generaciones de jóvenes, de niños y aún de adultos hoy en día no se quedan con la prohibición per se. Necesitan saber por qué. Y en las escrituras nosotros tenemos muchas prohibiciones, tenemos muchas cosas que no debemos hacer. Pero si nosotros, como decía Ana, lo acompañamos con las razones por las cuales esto no se debe hacer, entonces el niño, el joven, el adulto se queda tranquilo. También estoy de acuerdo con lo que decía el pastor Hugo acerca de los temas tabú dentro de la iglesia. Sí, claro, muchos de nosotros que somos adultos mayores o adultos, a nosotros no se nos hablaron de ciertos temas. Pero nosotros sabemos que el hablar de la sexualidad, el hablar de la violencia intrafamiliar, el hablar de muchas enfermedades mentales que existen dentro de nuestras iglesias, es algo de lo cual tenemos que hablar. Y no solamente tenemos que hablar, sino que tenemos que enseñar acerca de eso, para que estas futuras generaciones o estas generaciones que están hoy en día no se queden con ninguna duda y no traten de buscar la respuesta en otro lugar. Entonces, es sumamente importante que nosotros sepamos que hay algunas cosas que no podemos hacerlas. No se pueden hacer. Por esta razón, por esta razón, por esta razón, porque nos van a alejar de Dios, porque podemos nosotros tomar el camino equivocado, porque puede tener consecuencias muy serias para nuestro cuerpo, para nuestro físico, para nuestro futuro. ¿Mm? Pero siempre hay momentos en que vamos a tener que decir que no. Y deberíamos decir que no. Nadie se murió porque a alguien le dijeran que no. Pero sí, estas nuevas generaciones lo que nos están pidiendo siempre es el por qué. Y ese por qué nosotros no lo tenemos que tomar como una falta de respeto, sino que lo tenemos que tomar como una forma en que ellos realmente quieren saber la razón. No lo dan por sentado. Es como está armada su mente. ¿Mm? Entonces, otra de las cosas que se plantea acá es hablar acerca de la filosofía. Y hablar acerca de cosas que cuando uno también, la filosofía también es otra mala palabra que existe en el mundo cristiano antiguo y que tenemos que tratar de desmitificar también. Ustedes saben que en el Instituto Teológico nosotros vamos a tener más adelante, más hacia el final, una introducción a la psicología y también una introducción a la filosofía. ¿Por qué? Porque entender cómo pensaron algunos hombres nos va a ayudar a entender por qué hay algunas teorías dando vuelta por ahí y las vamos a poder identificar con estos hombres y saber cuáles son correctas y cuáles son incorrectas. Una de las cosas que dice el Project Zero es que la escuela de a poco le va durmiendo, va matando la curiosidad natural que existe en los niños, ¿no? Entonces, lo que él está procurando hacer acá es decir que, bueno, hay que buscar cuestiones de interés y cuestiones que realmente les interese a los alumnos para que los alumnos puedan utilizar aquello que les interesa para poder enseñarles cosas y darles herramientas para que ellos puedan vivir diariamente. Es decir, darles un poco de todo, enseñarles cómo pensar, enseñarles que a veces uno no nace pensando, uno se va haciendo y va pensando y va conectando las ideas y las va conectando a las escrituras y va tratando de sacar conclusiones. Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender. Y una de las cosas que él dice es que ser un ser humano
es un lío. Yo tenía un profesor, o tuve, mejor dicho, un profesor en la facultad que decía, que nos dijo, estudiar trae problemas, porque más uno sabe y más uno se da cuenta de lo pequeño que es al lado, en nuestro caso, de lo que las escrituras dicen. Entonces, sí es un lío porque uno tiene que pensar más, uno tiene que conectar más las ideas, pero la realidad es que las escrituras nos brindan a diario un mundo maravilloso para que nosotros podamos seguir creciendo como cristianos y para que cada vez nosotros podamos ser mejores personas en esta vida. Y por eso es que él habla de tratar de armar proyectos a donde lo que se busque es que el alumno pueda pensar y aplicar aquello que él ha aprendido. Bien, con esto, esto es un poco, algunas personas se quedaron afuera. Esto es un poco lo que este artículo decía. Lo que yo quiero poner, pero muy en claro, es que Daniel Wilson tiene una formación humanista, es decir, para él el hombre es lo más importante, que no es lo mismo que en lo que nosotros creemos. Por eso nosotros vamos a tomar de Daniel Wilson aquellas ideas que realmente nos parecen interesantes y que tienen que ver con los alumnos que tenemos hoy en día, pero vamos a dejar de lado aquellas cosas que no nos interesan porque no están de acuerdo y no se alinean a lo que dicen las escrituras. Entonces, ¿tenemos que ser maestros que busquen que los alumnos aprendan? Sí. ¿Tenemos que ser docentes que hagan pensar a los alumnos? Sí. ¿Tenemos que darles a nuestros alumnos retroalimentación o feedback acerca de aquello que han aprendido? Sí. Tenemos que entender que la psicología, la filosofía y la tecnología se han metido para darnos a nosotros una mano para poder comprender nuestras vidas mejor. Sí. Pero ¿es el ser humano el fin último de esta tierra? No, no lo es. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que nosotros podemos hacer es, hemos examinado todo y retenemos aquellas cosas que nos interesan. A la vuelta del recreíto que vamos a tener, vamos a dividirnos unos 10 minutos en grupos para hablar acerca de este segundo deber que les pedí y después vamos a ver un video. Bien, entonces.